Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión estaremos abordando otro tema de interés para usted: disfunción eréctil en los pacientes diabéticos. Ya para ello nos encontramos con el doctor Javier Bravo. Un gusto, doctor, de compartir esta mesa nuevamente con usted. Gracias a él, una vez más aquí en la revista Acción de la Mañana. Pues en los temas anteriores hemos hablado de resistencia a la insulina, hemos hablado de los mitos de la insulina, hemos hablado de prediabetes. Y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante, puesto que este tema es común entre la población diabética, pero no es común cuando el paciente llega a la consulta solicitando ayuda por este tipo de situaciones. ¿Qué es disfunción eréctil en sí? Para entrar en materia, es la incapacidad de la erección para mantener una vida sexual o una relación sexual inmediata, es decir, que el paciente no llega al orgasmo. En otras palabras, es aquella persona que tiene el deseo de tener la relación sexual, pero no hay meramente una erección. Entonces, eso sería lo que es la parte de disfunción sexual. Entonces, partiendo de ahí, doctor, ¿qué tanto influye la diabetes en la disfunción sexual? Claro, la diabetes es uno de los factores que te puede desencadenar disfunción eréctil, porque normalmente cuando hay un estímulo visual en el paciente sano, se dan una serie de reacciones fisiológicas que conllevan a la erección, es decir, hay un estímulo a nivel de los cuerpos cavernosos, hay buen flujo sanguíneo y se da consigo la erección. ¿Qué sucede en las enfermedades como la diabetes? Eso se da una alteración por los altos niveles de glucosa, por dos vías. Una puede ser por una alteración del sistema nervioso que afecta lo que son las estimulaciones a nivel del pene, y eso te puede evitar tener flujo sanguíneo y a la misma vez erección. Y la segunda, que también va de la mano, es el problema de circulación. Cuando los pacientes normalmente tienen el colesterol y el triglicérido alto, se forman placas de ateroma. Eso hace que no haya buen flujo a nivel del pene, y eso te puede llevar a una disfunción eréctil. Es decir, no hay manera de cómo el paciente pues, pueda tener buen flujo sanguíneo. De repente la disfunción eréctil puede tener otras razones, doctor, otras enfermedades. Entonces, ¿cuándo el paciente puede decir mi disfunción eréctil se debe a la diabetes? Muy buena pregunta, porque normalmente hay pacientes que tienen la disfunción eréctil pero no se le ha diagnosticado la enfermedad. Pero ya hay estudios que reportan que aquellos pacientes que pueden tener este tipo de situaciones puede tener o está propenso a adquirir una enfermedad cardiovascular, o puede ser seguida de otras enfermedades neurológicas o otras enfermedades de la próstata. Es decir, que hay factores, ¿verdad?, que te pueden conllevar a la disfunción eréctil y no precisamente siendo diabético. Por ejemplo, podríamos tener las personas con exceso de fumado, las personas con exceso de alcohol, las personas sedentarias, las personas con sobrepeso, las personas que tienen trauma a nivel cervical o a nivel cerebral, las personas hipertensas, mal controladas. Entonces, todo esto te puede conllevar a tener un problema de disfunción eréctil y no precisamente siendo diabético, ¿ya? Pero normalmente nosotros relacionamos en este tema a la diabetes, porque la mayoría de los pacientes diabéticos, a pesar que tienen el diagnóstico de diabetes, a la par tienen hiperdilipidemia, a la par tienen hipertensión, a la par son obesos, a la par son sedentarios. Es decir, a pesar que solo tienen el diagnóstico de diabetes, tienen todos los otros factores que te puede conllevar al problema principal, que es la disfunción eréctil. Bueno, este caso particular se refiere al hombre, pero ¿hay alguna manera en el que la diabetes afecta a la mujer en su vida sexual? Exactamente. En este sentido, en las mujeres no se le llamaría disfunción eréctil, pues obviamente se le llamaría disfunción sexual, que algunas veces pues en este tipo de personas se dan de otro tipo de manifestaciones. Se puede dar en ella resequedad vaginal, se le puede disminuir el deseo, se le puede formar llaga a la hora de la penetración, se puede poner irritado todo lo que es la parte de los genitales, y normalmente esto va acompañado por los altos niveles de glucosa, que es lo importante en este tipo de temas. O sea, que los pacientes diabéticos deben obligatoriamente controlar su problema metabólico, en este caso es la glucosa, para poder tener una buena respuesta sexual, siempre y cuando esté entre las edades comprendidas de que no tengan mayor complicación, porque no es lo mismo tratar a un paciente con disfunción eréctil
de 35 40 años que tratar a una persona de 60 años, que tal vez ya tiene 20, 30 años de padecer de diabetes, porque recordemos que la disfunción sexual también va aumentando con el diagnóstico de la enfermedad y también va aumentando con la edad del paciente, que notoriamente sabemos que las personas después de los 60 años pues, van a ir teniendo mayores problemas en cuanto a la erección. Usted que frecuenta a estos pacientes, ¿cuáles son las consecuencias de la disfunción eréctil en estos pacientes? Bueno, en uno de estos te puedo decir que puede haber fracaso emocional. Los pacientes se sienten totalmente deprimidos, se sienten que no funcionan obviamente, se sienten que pueden tener problemas con las parejas siempre y cuando no lo platican. Normalmente estos pacientes van a la consulta solos. Y algunas veces se puede tratar el problema y pueden tener una vida sexual tranquila, con tratamiento. Pero si no tratamos el problema de raíz, este paciente vuelve a recaer y se puede volver peor porque la dosificación del fármaco la va a tener que aumentar para obtener buena respuesta. Y ahí vamos a tener efectos secundarios como eventos cardiovasculares, un infarto o un problema mayor que el medicamento no le funciona. ¿Me entiende? Entonces, este tipo de paciente se debe ver en conjunto, no solo con él, sino con una familia, una pareja, y posteriormente, pues si hay un problema emocional, hay que incluir, en este caso, pues al psicólogo, al psiquiatra, a alguien para que le colabore en este aspecto, porque muchos pacientes se sienten deprimidos, se sienten traumados, no quieren tener nada por el mismo hecho de que tal vez no tienen lo que ellos desean en ese momento. Usted mencionaba precisamente a los adultos que padecen de diabetes y por ende también la disfunción eréctil, pero ahora mi pregunta es la siguiente: ¿los jóvenes que tienen diabetes también pueden padecer de este síntoma? Exactamente, fisiológicamente hablando de la enfermedad, la diabetes puede provocar alteraciones de lo que es el óxido nítrico, que es un componente que te ayuda a vasodilatar lo que es la parte de la región de los cuerpos cavernosos y el pene, y con la diabetes con el tiempo este óxido nítrico se va disminuyendo, entonces el paciente puede llegar a tener problemas de erección. En el caso que nosotros le pongamos tratamiento es para aumentar ese tipo de sustancias que te puede conllevar a una mejor respuesta sexual. Pero sí, estos tipos de pacientes normalmente están casi medio controlados, porque todavía estos pacientes que se diagnostican a cierta edad, de los 30 en adelante, todavía tienen respuesta a la insulina. ¿Qué significa eso? Que su páncreas todavía tiene un 50% de estar produciendo insulina, es decir, el fármaco les va a ayudar bastante más las respuestas que ellos tienen. Ya cuando ya tienen mayor de 50 años, ya la respuesta a la insulina ya es menor, ya no tienen totalmente producción de insulina. Es decir, a medida que la enfermedad va avanzando, la respuesta a la insulina se baja. Eso quiere decir que el paciente puede pasar, digamos, una semana sin tratamiento y puede ser que no tenga la glucosa tan elevada. La puede tener un poco alta, pero no tan elevada. Pero no significa que se va a descuidar, porque todavía la enfermedad está ahí, pero no está totalmente en cero. Cuando hablamos de diabetes tipo 2, hablamos que el paciente puede tener una respuesta, puede estar produciendo insulina. Cuando hablamos de diabetes tipo 1, que son más jóvenes, esos pacientes no tienen producción de insulina para nada. Tienen que estar utilizando la insulina exógena. Entonces, ese paciente tiende a tener mayor complicación a nivel del sistema nervioso. Por eso es más fácil, no digo más fácil, sino por eso el tratamiento o el manejo en el paciente tipo 2 puede resolver un poco más rápido que el diabético tipo 1, que ya estamos hablando de personas de 14, 15, 20 años, ¿verdad? Que pueden llegar a tener un evento como este, pero siempre y cuando su nivel de glucosa no esté controlado. Pero ahora bien, ¿qué tan frecuente es este problema entre los pacientes diabéticos? Se habla aproximadamente de un 30 hasta un 90% en la población joven de 30 años hasta los 60 años. Es decir, que cada vez esto se ha vuelto una complicación mayor y normalmente pues los pacientes no le ponen mucho interés porque quizás el evento te está presentando 1 o 2 veces en el mes y el paciente no cae que pueda tener una complicación y la única manifestación es solamente la disfunción eréctil en ese momento. Y sin embargo, si este paciente no llega a la consulta, no se chequea, no se valora, entonces este paciente a corto plazo va a desarrollar meramente ya la condición que es la disfunción eréctil, que va a ser mayor, ya no va a ser 2 veces al mes, sino que puede ser ya hasta 5, 6, hasta 7 veces al mes, dependiendo con la frecuencia que tenga actividad sexual. Ahorita estábamos abordando sobre la disfunción eréctil, pero ¿qué pasa con la fertilidad del varón?
cuando tiene diabetes? Bueno, eso ya es otro tema, porque normalmente ya la fertilidad tiene que ver con el estudio del espermatograma que le podamos hacer a ese paciente. Normalmente ya estamos hablando a nivel de la vesícula seminal, de la próstata y todos los componentes. En este caso lo que se hace es un examen especializado que se llama espermatograma. Valoramos la cantidad de esperma que tenga el paciente, la movilidad, la deformidad y todo lo demás, y con eso inmediatamente se le da un diagnóstico al paciente. Normalmente los pacientes pueden embarazar, pues, por decirlo así, sin ningún problema, porque si tiene la disfunción eréctil y de una o dos, digamos, puede reaccionar y eyacular y expulsa grandes cantidades de esperma, no hay ningún problema en ese aspecto, siempre y cuando los espermas salgan completos como deben de ser. Pero ya eso es meramente un estudio, solo se le manda al paciente un espermatograma y miramos cómo está el componente, ahí nomás le decimos si es fértil o es infértil, porque hay cierta cantidad que se valora para saber si la persona es fértil o no. Una vez dicho esto, ¿cuáles son sus recomendaciones generales para todos los amigos televidentes que ahorita mismo nos están sintonizando? Claro, una de las cosas importantes es que si en algún momento dado el paciente tiene un evento como este y no es causado por eventos de estrés, por cansancio, por agotamiento o por mala situación de la que sea, este paciente debe acudir a su médico para que se haga un chequeo, porque detrás de ese problema de disfunción eréctil puede haber un evento cardiovascular, puede haber un problema de diabetes, puede haber un problema de hipertensión. Lo segundo, todos aquellos pacientes que tienen este tipo de problemas, que también acudan al médico y no se automediquen, porque es cierto que las medicinas están en las farmacias y fácilmente se pueden adquirir, pero deben de manejar por lo menos la dosificación y el tiempo que dura cada fármaco, porque hay fármacos que duran en el momento 1 hora, 2 horas, hasta 4 horas, y hay fármacos que pueden durar hasta 1 día, 2 días, inclusive 3 días. Entonces, en estos casos, pues es importante que mejor acuda al médico de confianza, lo chequee, le mande a hacer los estudios necesarios y le diagnostique la enfermedad. Muchísimas gracias, doctor, por compartir todos estos temas de interés para nuestros amigos televidentes. Gracias a ustedes por la invitación el día de hoy. Con esa valiosa información, usted quédese con nosotros porque tenemos mucho más de Acción 10 en la mañana.